Gracias por venir y bueno, esperamos que en el transcurso del día se incorporen otros valientes. Amén. Vamos entonces a orar para dedicar este tiempo de entrenamiento al Señor. Padre, gracias por este momento, gracias por la oportunidad de estar en tu casa para ser entrenado en estas cuestiones que tienen que ver con la gran comisión tal y como tú nos mandas y enseñas. Señor, que el poder de tu Santo Espíritu sea con el pastor Duani, guiándole y dándole sabiduría para enseñarnos a nosotros, y sé tú con nosotros para aprender esta nueva forma de compartir las buenas nuevas de salvación. Sea tu gracia con nosotros y el poder de tu Espíritu el que nos instruya, Señor. Encomendamos todo esto en tus manos, Padre Celestial. Te damos gracias porque el hermano puede estar acá con nosotros y danos tu voluntad. Hágase tu voluntad con nosotros y permite que lo que aquí vamos a aprender lo podamos poner en práctica para ganar a otros para Cristo. En el nombre de Jesús, con acción de gracia oramos. Amén. Bien, mis hermanos, pues quiero presentar al pastor Duanis, un viejo amigo. Duanis y yo estudiamos juntos en el seminario. Desde el 2006 no nos veíamos. Habíamos hablado mucho, pero no nos veíamos. Él es pastor en Orlando. Ahorita él se va a presentar, está casado, tiene hijas, etcétera, etcétera. Vamos a hacer esto de esta manera. Vamos a tener un primer tiempo, después vamos a coger un receso para comer algo, y la segunda parte va a ser la parte práctica, ¿no? Entonces, todos tienen la hojita y el folleto, ¿verdad? ¿Todos lo tienen? Bueno, pues, pastor, este lugar es tuyo. Ok, gracias. Bueno, buenos días. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da de poder estar acá. Hoy sábado, yo sé que hoy las amas de casa, los hermanos que trabajan, tienen que lavar, planchar, tienen que... Bueno, aquí no se plancha mucho, pero sí tienen que hacer otras cosas, y damos gracias al Señor porque usted ha dedicado este tiempo para poder de alguna manera recibir este entrenamiento que usted va a ver que es bien fácil. Es algo que usted puede hacer en un restaurante, en una servilleta, puede hacerlo en un pedazo de papel. Si usted lleva bolígrafo y una agenda en su cartera o en su billetera o en el bolsillo de su pantalón o su camisa, usted puede usarlo. Y espero que desde ahora en adelante usted ya se acostumbre a llevar su bolígrafo y su agenda para que usted pueda compartir donde quiera el mensaje del Evangelio. Bueno, mi nombre es José Gutiérrez. Soy pastor hace más de 25 años. Llegué aquí a este país en el 2010. Bueno, como dije, nos conocimos en el seminario. Yo me gradué en el 2004. Cogimos diferentes caminos. Y usted sabe que todos los caminos llegan a Estados Unidos, no a Roma, ¿eh? Así que ya casi todos los de que nos graduamos estamos acá. Pero estamos agradecidos por esta gran oportunidad. Bueno, soy pastor hace 6 años en la Iglesia Bautista y Vida en Jesús en la ciudad de Orlando. Ahí sí que tiene su casa, en el Disney de Orlando, ahí tiene su casa. Cuando vaya a Disney, tiene que manejar como 1 hora a mi casa, pero pueden llegar. Bueno, estoy casado con Marielena Sánchez, hace 21 años, y tengo una niña de 3 años, que ha sido un milagro. Mi esposo y yo nos casamos en el 2003, nunca habíamos podido tener hijos, 18 años sin tener hijos, pero un pueblo orando. Nos dijeron que el agua de Washington, North Carolina, la que llegaba allí, salía embarazada, pero no fue el agua de Orlando la que produjo el milagro. Y tenemos una niña que se llama Grace Marie, ya tiene 3 años. Mi esposa, somos cubanos, evidentemente, ¿no? Y mi familia vive aquí en Miami Lakes, o sea que yo creo que estuve como 21 minutos de aquí de Miami Lakes hasta acá. Pero es un privilegio poder compartir con ustedes este método evangelístico llamado los 3 círculos. Usted tiene en su hoja un diseño bien fácil. Claro, usted cuando va a predicar el evangelio en un restaurante, en la calle, en su casa, usted no va a usar esto. Esto es un prototipo o una guía que usted puede utilizar para aprenderse de memoria. Es importante que hoy, mientras más fácil y más memoricemos lo que tenemos que decir, es mucho más fácil poder comunicar el mensaje. No podemos complicarnos tanto a la hora de compartir el mensaje porque vivimos una vida
rápida. Hoy la gente dicen la vida es tiempo y si pierdes el tiempo se te va la vida. Pero tenemos que usar cualquier método, cualquier oportunidad para poder compartir el mensaje del Evangelio. Estamos más afuera, estamos más en la calle que en la iglesia. O sea que nuestro campo misionero es la calle, es nuestra casa, es nuestro centro de trabajo, donde quiera que vamos. Hay personas que no tienen al Señor. Allá donde yo soy pastor, la calle donde yo soy pastor le dicen la vía dolorosa. ¿Por qué razón? Porque hay muchas iglesias. Hay muchas iglesias. Yo creo que hay más de 30 o 40 iglesias en toda East Colonial, donde yo vivo. Pero hay una gran cantidad de personas en la ciudad de Orlando que no conocen al Señor. Y me imagino que en Pembroke Pines y donde usted vive hay muchas personas que no conocen al Señor, que quizás han escuchado de Jesús, pero no saben quién es Jesús y lo que puede hacer en su vida. Y usted y yo somos los instrumentos que Dios ha llamado. Yo creo que la misión de la iglesia son dos cosas: el evangelismo y el discipulado. Esa es la base, es el fundamento de la iglesia. Si una iglesia no practica el discipulado y el evangelismo, para mí no es una iglesia, es un grupo de que se reúne para cantar y para etcétera, 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 como usted quiera hacerlo. Pero la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia es compartir el mensaje del evangelio y también discipular. Es la gran comisión. Es lo que el Señor Jesús dejó a sus discípulos. Ahí en Mateo 28, del 16 al 20. Nosotros en esta mañana vamos a compartir los tres círculos. Los tres círculos también son llamados las tres estaciones de la vida o los tres estados de la vida. Usted se puede ir fijando aquí en este cronograma que tenemos y usted va a ir. Recuerden, los hermanos que tienen los textos bíblicos, cuando yo diga el texto, usted lo lee enseguida. Así una manera de que usted esté prestando atención y pueda también participar. Bueno, como dije, los tres círculos son las tres estaciones o los tres estados de la vida. El primer círculo representa a Dios. El primer círculo representa el diseño de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. O sea, en el principio Dios lo creó todo bueno. Dios lo creó para que el hombre pudiera señorarse de la creación. Él mandó al hombre a que se enseñorara, que se procreara y extendiera el reino que él había creado para el hombre. O sea que en el principio, según el diseño de Dios, todo lo hizo Dios perfecto. La Biblia lo habla, bueno, lo acabamos de leer allí, y también los salmos. Usted puede ver muchos salmos que hablan sobre esa creación. El Salmo 19:1, ¿qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Pero también la Biblia, la palabra de Dios, habla sobre el pecado. Es importante que usted mencione a la hora de poder compartir usted el evangelio o este método de los tres círculos, que como dije, usted lo puede hacer en una servilleta en un restaurante, en un pedazo de papel en Walmart, en el recibo que usted recibe en Publix, por ejemplo. Si usted lleva una agenda, nosotros los pastores siempre llevamos un papelito en el bolsillo, bueno, usted también hágalo. Usted tiene que mencionarle, como dije al principio, lo del primer círculo es el diseño de Dios, pero también la Biblia habla sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? Es importante que nosotros podamos compartir con la persona que hemos escogido para conversar con él sobre el evangelio, presentarle las buenas nuevas. Usted le diga qué cosa es el significado de pecado. No lo vamos a decir que el pecado es la transgresión de la ley, que es lo que dice la Escritura. No, porque la gente sin Cristo no entiende eso.
Pero usted puede decirle, mira, pecado es aquellas cosas que vemos, que oímos, que decimos, que lugares donde vamos, cosas que pensamos, pero que a Dios no le agrada. Ese es el concepto básico del pecado. O sea que el pecado nos ha separado del diseño de Dios. Qué importante es que nosotros también podamos utilizar textos bíblicos para enseñarles a las personas. Es importante que usemos en cada palabra textos bíblicos, porque déjenme decirles que la autoridad de nuestras palabras está en la poderosa palabra de Dios, no en nuestro vocabulario. Eso es importante. Por eso debemos mencionar los textos bíblicos y aprendernoslo de memoria, porque la autoridad de nuestras palabras están, o los textos bíblicos son la base de la autoridad de nuestras palabras. ¿Qué dice Santiago? Santiago capítulo 4, versículo 17 acerca del pecado. ¿Quién me dice? Ok, usted le dice a la persona, bueno, el diseño de Dios que Él había preparado desde el principio, el pecado ha sido es la barrera entre el hombre y Dios. Por eso, el hombre hoy vive en un mundo quebrantado. En un mundo quebrantado. El hombre sin Dios vive en un mundo quebrantado. Dice la palabra en Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por ¿Qué dice? cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, usted tiene que explicarle a la persona que usted ha escogido para predicar las buenas nuevas. Bueno, el pecado ha llevado a vivir al hombre en un mundo quebrantado. Dice la palabra en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted también puede usar Proverbios 14:12. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es importante que usted le mencione ese versículo, porque las personas piensan que son buenas. Usted le pregunta, bueno, ¿usted se cree bueno? Sí, yo soy bueno. ¿Por qué razón? Porque yo ayudo a todo el mundo, le ayudo a los jóvenes, le doy un plato de comida al necesitado. Esas son cosas buenas, pero no lo es todo para poder estar y agradar a Dios en toda mi manera de vivir. Por eso uno tiene que decirle a las personas, usar la palabra de Dios. Bueno, Proverbio dice en 14:12 que a las personas le parecen que son buenos, pero que realmente están alejados de Dios. Usted puede parafrasear el versículo como usted guste. Por eso es importante que usted se aprenda los versículos de memoria. Ahora, en ese mundo quebrantado, las personas han buscado alternativas, salidas para mejorar su vida, para llenar el vacío espiritual que ellos necesitan. Piensan que un buen título puede mejorar su vida, o propiedades. Uno tiene propiedad, un seguro de vida, ya no tiene ningún problema. Otros piensan que un buen trabajo puede también resolver su problema, pero sabemos que a la larga eso no es lo más importante, porque realmente no llena el vacío del hombre. O sea, en el principio Dios había creado un mundo perfecto. Dios diseñó un mundo perfecto, pero el pecado, que es aquellas cosas que hacemos, que vemos, que oímos, que a Dios no le agrada, rompió esa comunión, y hoy el hombre vive en un mundo quebrantado, pensando que la solución para su problema son los bienes materiales, las propiedades, o un buen trabajo, o un buen título. Las personas sin Cristo han buscado salidas para poder resolver su problema espiritual. Entonces ahí es cuando usted dibuja el tercer círculo, y usted tiene que decirle que la única manera para poder
salir de ese mundo quebrantado y volver a vivir el diseño de Dios es a través del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Usted fácil le dice, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Usted puede usar ahí Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque las personas son muy preguntonas, sobre todo estos temas espirituales. Bueno, cuando usted le dice que la única manera para poder cambiar su vida y volver al diseño de Dios es solamente a través de Jesucristo. No son las propiedades, no son las obras que uno hace, no son los títulos, no son un buen trabajo, no es un seguro de vida, es el Evangelio. Por eso usted le menciona, bueno, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. También le puede mencionar un texto clásico, Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Perfecto. Es importante que nosotros le comuniquemos qué es el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Pero ahora, ¿cómo yo llego al Evangelio? Es a través del arrepentimiento. Arrepentimiento y la fe. Es importante que usted explique qué cosa es el arrepentimiento. Las personas no saben qué cosa es el arrepentimiento. Las personas sin Cristo no saben qué es el arrepentimiento. Bueno, usted le explica que el arrepentimiento es cuando usted llega a la convicción de su condición espiritual y usted se arrepiente de toda su vieja manera de vivir, recibiendo la palabra, recibiendo el Evangelio. Usted tiene un cambio, usted puede tener una transformación en su vida si usted se arrepiente de todos sus pecados. Ay, pero ¿qué cosa es el pecado? Recuerda que dijimos aquí que el pecado es aquellas cosas que vemos, que decimos, que oímos, que lugares donde vamos, cosas que pensamos que a Dios no le agrada, porque las personas le van a hacer muchas preguntas. Y es importante que usted domine qué cosa es el pecado, qué cosa es el arrepentimiento, en qué consiste el mundo quebrantado, las alternativas que el hombre busca para salir, para llenar el vacío espiritual que ellos viven, o que ellos viven diariamente en este mundo quebrantado. Que la única alternativa para la salvación es el Evangelio, pero cuando uno se arrepiente de sus pecados, o sea, hay un reconocimiento de nuestra condición pecaminosa, que estamos lejos de Dios, y también se recibe por la fe. El Evangelio se recibe por la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, ahí está Hebreos 11:2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted puede usar también Isaías capítulo 53, versículo 6. ¿Qué nos dice Isaías 53, 6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. O sea, usted puede mencionarle ese texto bíblico. También puede decirle que no hay justo ni alguno, no hay quien haga el bien. O sea que todos nos descarriamos como ovejas al matadero. Y el Señor Jesucristo cargó en él el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Entonces, solamente a través del arrepentimiento, a través del Evangelio, uno puede llegar al diseño original que Dios nos creó al principio. Por eso necesitamos un cambio, recuperar el diseño de Dios, y el Evangelio, a través del arrepentimiento y la fe, restaura nuestra vida completamente
y nos lleva al diseño original. Usted puede mencionarle 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y todo eso. Ok, y Efesios 2:10, ¿quién lo tiene? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en mundo. Ok, es importante que usted recuerde que usted mencione textos bíblicos, no solo palabras nuestras. Porque recuerden que cuando usted tiene una cita, para mí un encuentro con una persona que no tiene a Cristo es un encuentro divino, es una cita divina. Y usted tiene que utilizar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios quien le da poder a nuestras palabras. Es la autoridad de nuestras palabras. Es importante que nos aprendamos de memoria. No tiene que decir todos los textos que están puestos ahí en el cronograma. Apréndase uno para cada, el que mejor usted se sepa, el que mejor usted memorice, para poderlo compartir con las personas. Bueno, la persona que se ha arrepentido de sus pecados a través de la fe de Jesucristo y ha recibido el mensaje del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, ha restaurado su vida y ha podido llegar al diseño original que Dios creó para nuestras vidas. Ese es el plan de salvación, pero no todo queda ahí. Ahora, mi recomendación es que después que usted le haya compartido, esto se hace en menos de 3 minutos. Usted tiene que preguntarle a la persona, ¿tiene sentido esto para usted? Él le puede decir, bueno, sí. También debe preguntarle, bueno, entonces si tiene sentido para usted, ¿en qué mundo usted se encuentra? Si la persona es honesta, si la persona es sincera, la persona va a decir, bueno, yo vivo en un mundo quebrantado. Pero también hay personas que dicen, bueno, yo soy bueno, yo vivo aquí, yo todavía vivo bajo el diseño de Dios. Y es ahí cuando usted tiene que hacer una recapitulación y llevar a esa persona a poder comprender que no es así. A ver, entonces yo le puedo decir, bueno, si usted vive en el diseño de Dios, ¿qué usted hace para agradar a Dios? No va a saber. No, yo soy bueno, yo le doy un plato de comida a los hermanos, yo abro mi casa para que las personas entren, pero eso no es suficiente. Porque la salvación y volver al diseño divino, las obras o las buenas obras que uno hace no es suficiente para poder alcanzar la salvación, para poder llegar al diseño que Dios creó al principio. Es a través del arrepentimiento y la fe, aceptando las buenas nuevas, aceptando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y siendo restaurada mi vida por la fe en Cristo Jesús, es el único camino que yo puedo obtener para llegar a Dios. Ahí usted le menciona Juan 14:6, porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es en todo caso, si la persona dice, bueno, yo soy una persona buena, yo vivo en el diseño de Dios, pero si la persona es honesta, le va a decir, bueno, yo vivo en un mundo quebrantado. Casi siempre, cuando la persona vive en un mundo quebrantado, ellos quieren resolver sus problemas antes de llegar a Dios. Sí, yo quiero aceptar a Cristo, pero primero tengo que arreglar algunas cuentas. Tengo que ponerme a bien con mi jefe, tengo que pedir perdón a mi familia que le he desobedecido o que no hay muy buena relación. Pero eso no son excusas para recibir a Cristo. Porque para eso vino Cristo a este mundo, para restaurar nuestras vidas, para perdonar todo lo que tiene que ser perdonado, para cambiar todo lo que tiene que ser cambiado en nuestras vidas. No podemos, cuando usted presente el Evangelio, usted no puede perder un chance. No puede, porque la persona se le puede escabullir. Recuerden que las personas sin Cristo no quieren escuchar el mensaje del Evangelio. Quieren seguir viviendo en su área de confort, en su estilo de vida pecaminoso y que no agrada a Dios. Pero la intención nuestra es que las personas lleguen al conocimiento de la verdad.
Bueno, si la persona te dijo, yo vivo en un mundo quebrantado, pero tengo que resolver mi problema antes de conocer a Dios, usted tiene que decirle, bueno, precisamente para eso vino Cristo a este mundo, para ayudarte a poder resolver, a restaurar tu relación con los demás. Y la única manera en que tú puedes hacerlo es cuando te arrepientes de tus pecados a través de la fe y aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y esa es la oportunidad. Si tú tienes que decirle, quisiera recibir a Cristo hoy, si te dice que sí, usted ha abierto a una oportunidad para que la persona pueda alcanzar la salvación. Enseguida usted le dice, bueno, quisiera repetir conmigo una oración de fe, hablando con nuestro Padre Celestial y diciéndole que tú te arrepientes de tus pecados, y ese es el momento. Ese es el momento de que usted hace que esa persona repita esa oración con usted. Si se acepta, si lo repite, usted ha ganado un alma para Cristo. Pero también nos vamos a encontrar personas que son reacias al Evangelio, que solamente quien puede hacer la obra es el Espíritu Santo en su vida. Si esa persona por alguna manera te sale con una grosería o te rechaza, usted no haga nada. Si en alguien tiene que caber la prudencia, la serenidad, somos nosotros. Si alguien tiene que ceder, somos nosotros los hijos de Dios, que tenemos al Señor. Y Él nos ha enseñado cómo conducirnos en cualquier circunstancia. Lo único que tenemos que hacer es orar por Él. Ahora, pero esa persona que recibió a Cristo, no podemos, bueno, recibiste a Cristo y ya. No. Esa persona necesita discipulado, ayudarle a crecer en el conocimiento de la verdad. Y bueno, ya ese es otro entrenamiento, o le invitamos a la iglesia, si es importante, si es posible, dele su número de teléfono, dele la información de la iglesia, acompáñele a la iglesia ese domingo para que él pueda conocer a los hermanos, o parte con él una cita de discipulado. Bueno, podemos estudiar más la Biblia, etcétera. Pero básicamente eso es los tres círculos. Es bien sencillo, que lo importante es que usted aprenda a memorizar textos bíblicos y usted diga palabras certeras, porque esto que nosotros hemos explicado, que yo creo que en 15 minutos o 20 minutos, debe hacerse en 3 minutos. Usted se encuentra personas en un restaurante y en lo que va comiendo o está en la cola para esperar en el restaurante, usted puede hacerlo en la servilleta, en el papel del baño, no sé, en un papel que usted tenga, en el recibo. Pero, amados hermanos, es importante que usted sea práctico a la hora de poder compartir el mensaje del Evangelio a través de los tres círculos. ¿Alguna pregunta? ¿Quiere que lo vuelva a repetir? ¿Lo volvemos a repetir? Hazlo en 3 minutos. ¿En 3 minutos? Sí, porque una cosa es la explicación, otra cosa es la Claro. Después de algo así, que lo haga en 30 minutos. Y hasta mañana. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo voy ahora. ¿A quién le gusta la carreta? ¿El restaurante? ¿Uno quiere la carreta? ¿La carreta? Todos de año dorado. I like it. It's my favorite restaurant. Okay? Pero en Orlando no es la carreta. Estoy en la carreta y entonces estoy haciendo. Usted sabe que ahí siempre hay, como es muy bueno, usted le gusta, le dan esa cosita para que pita, para que entre para la mesa. Y usted se encontró un señor allí en la cola, delante de usted esperando. Pero usted va con la intención, usted oró en la casa, porque si queremos compartir el Evangelio, tenemos que ir respaldados por la oración. Nosotros vamos a pactar una cita divina. Usted no sabe quién va a ser, usted no sabe quién Dios le va a poner en el medio del camino para que usted comparte el Evangelio. Cuando usted agarra su papel, oye, ¿cómo usted está? Mira, mi nombre es José Gutiérrez, o fulano de tal,
¿Cómo está? Ustedes saben que nosotros los cubanos somos muy blantines y enseguida hacemos relaciones. Y sobre todo aquí en Miami, en Orlando no tanto, porque muchos puertorriqueños, los puertorriqueños les gusta hablar mucho. Entre ellos sí, pero entre los demás no. Hay que aprender la cultura de los demás, buscar la oportunidad. ¿Es puertorriqueño? ¡Ay, mi madre! Me metí tremendo problema. La mitad aquí son ¿Verdad? Bien. No, yo sé, sí. En mi iglesia, los únicos cubanos somos nosotros. Los demás son puertorriqueños, dominicanos, venezolanos y colombianos. Crucifícalo. Perdón. Entonces, yo pensaba que todos eran cubanos, hay que tener cuidado con ustedes. Usted llega a ese restaurante con su papelito y usted se presenta. ¿Y cómo está usted? ¿Cómo se siente? Etcétera. Bueno, y usted introduce la conversación. Yo quisiera compartir algo que ha cambiado mi vida. Mira, te quiero compartir algo y si tienes un tiempito, quiero compartirlo contigo. Mira, tú sabes que la vida está constituida en 3 estados, en 3 estaciones. En primer lugar, en este círculo está el diseño de Dios. Dios en el principio lo creó todo perfecto. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo, no tenía que decir el capítulo, dice la palabra de Dios dice en Génesis que Dios lo creó todo bueno en su momento. O sea que en el principio Dios creó un diseño perfecto para que el hombre viviera en armonía. Pero el pecado, dice la palabra de Dios que el pecado es todo aquello que hacemos, que oímos, que vemos, pero que a Dios no le agrada. El pecado es aquellas cosas que usted dice, pero que a Dios no le agrada. Aquellas cosas que hacemos diariamente, pero que a Dios no le agrada. Y el pecado nos ha separado de Dios. Y ese mundo que creó Dios al principio, ese diseño que creó Dios al principio, el pecado lo ha transformado en un mundo quebrantado. El hombre hoy, lejos de Dios, vive en un mundo roto, quebrantado por el pecado. Y el hombre ha buscado alternativas para poder resolver, cambiar su problema espiritual. Y en vez de volverse a Dios, ha buscado alternativas en sus propiedades, en estudiar, en realizarse en la vida. Pero eso no es suficiente para poder llenar el vacío espiritual que el hombre necesita. El mundo quebrantado puede ser cambiado si usted puede entender, comprender el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El único camino para poder llegar al Evangelio es a través de Jesucristo. Dice Juan 14:6, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo lo puedo llegar a Jesucristo? Bueno, a través del arrepentimiento y la fe. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, cuando usted desea cambiar su manera de vivir. Usted se arrepiente de aquellas cosas que hacía que no agradaban a Dios. Es la única manera en que usted puede recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es el Evangelio quien puede cambiar su vida y llevarlo al principio, a ese mundo, a ese diseño que Dios creó perfecto para el hombre, para usted y para mí. Bueno, ¿cómo? Cuando aceptamos a Cristo y entramos en ese proceso de restauración. Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Tiene sentido esto para usted? ¿En qué mundo usted cree que usted vive? No, bueno, yo vivo en un mundo quebrantado, de verdad que yo estoy lejos de Dios, pero es que tengo muchos problemas. Es que, oye, tengo un problema con mi familia tremendo. Ahora vamos a buscar un problema con una puertorriqueña. Tengo que pedirle perdón a ella porque le dije que los puertorriqueños... Bueno, perdóneme, a los dos, perdónenme, hermana. Entonces, no, pero es que Dios en Cristo Jesús me ayuda a comprender que tengo que pedir perdón, etcétera. Jesucristo vino precisamente a este mundo para ayudarnos a poder comprender nuestra naturaleza, todo aquello que en mi vida está mal y reconciliarme con Dios
y con las personas que me rodean. Es a través de Jesucristo como yo puedo recibir el mensaje de la palabra de Dios. Si tiene esto sentido para usted quisiera hoy recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa persona que puede cambiar su vida, porque no es suficiente los títulos que tenemos, su estatus social, todo lo que usted ha alcanzado hasta aquí ha sido producto de la gracia y la misericordia de Dios. Pero no es suficiente para poder llegar al diseño original que Dios creó para nosotros, donde todo era perfecto. Es solamente a través de Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestra vida es restaurada y podemos establecer nuevamente una relación con Dios. ¿Tiene sentido esto para usted? ¿Quiere usted aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador? En ese momento hacemos la oración. Gloria a Dios, al fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y mire, esta es mi iglesia, este es mi teléfono. Quisiera volver a usted, quisiera usted aprender más de la palabra de Dios, no sé, como usted lo diga, pero usted ha ganado a un alma para Cristo. Lo importante es presentarle el mensaje y que él acepte. Lo demás es el discipulado, que ya es un poco más de tiempo. No sé si lo hice en 3 minutos, si ustedes entendieron, comprendieron, me expliqué. Que se levantó y se fue ya la persona. No, es que uno tiene que pactar, uno tiene que pactar una cita divina para esto. Claro, en un restaurante, en un lugar público, usted lo tiene que hacer lo más sencillo posible. Pero claro, que las personas puedan comprender el evangelio, el núcleo del evangelio, que es la fe, que es el arrepentimiento, que es el evangelio, el único camino de salvación para el hombre. Es importante esas 3 cosas, que la persona pueda comprender el evangelio, que es el evangelio, que es importante que la persona pueda comprender que no es suficiente lo que hemos obtenido en este mundo para poder llegar a Dios. Porque de este mundo, nada de lo que hemos obtenido nos podremos llevar. Nada. Exactamente. Por eso es importante que usted rápidamente le explique qué es el evangelio, cómo podemos obtener la salvación en Cristo Jesús y en la manera en que podemos hacerlo, que es la única manera, el único camino en que mi vida puede regresar al diseño divino, a lo que Dios ha creado para cada uno de nosotros. ¿Me explico?